Primeramente vamos a tener una palabra más de oración, luego vamos a tener la lectura. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más queremos darte gracias y alabarte, Señor, por tu amor con que te has manifestado, enviando a nuestro Señor Jesucristo a este mundo para dar su vida en la cruz del Calvario, y también darte gracias por todas las cosas que tú nos has revelado a través de tu palabra. Señor, que tú nos puedas fortalecer y asistir en las distintas circunstancias, y así también quiero presentarme ahora delante de ti para que tú puedas darme la palabra, el pensamiento, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, mano me encomiendo, rogando el perdón de mis pecados y que pueda ser limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta reunión y a cada uno de los hermanos. Te lo ruego y te doy gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La lectura la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 45. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el final. Dice así: publicad y haced llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, y a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua, y diráse de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Él vendrá, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la generación de Israel. Este libro del profeta Isaías, al que Dios le reveló tantas cosas, y como se dice muchas veces, particularmente habla de la salvación, ¿no es cierto? Habla del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz del Calvario, pero pensaba de este pueblo, no sé si habrá otro así en toda la historia de la humanidad, pero la historia del pueblo de Israel está escrita en la Biblia desde el principio, cuando Abraham fue llamado por Dios y que salió de Ur de los Caldeos, diciendo que no sabía dónde iba. Y Dios lo guió hasta la tierra de Canaán. Después, por cuestiones de comida, de alimento, tuvo que ir a Egipto, donde lo corrieron por una situación, y fue a otro lugar donde estuvo hasta que nació su hijo y después sus nietos, y después se formó, ¿no es cierto?, las 12 familias de Jacob, de los hijos de Jacob. Y otra vez, donde estaban, en la tierra donde estaban, no tenían alimento y volvieron a Egipto. Y este faraón los recibió con los brazos abiertos, porque conocemos la historia, ¿no es cierto?, de José. Y hasta dónde llegó, era el menor de los hijos de Jacob. Y como decíamos, faraón en ese tiempo los recibió con los brazos abiertos y estuvieron allí con 400 años. Y después empezaron a ser afligidos por otro faraón y clamaron a Dios para que los liberara. Y bueno, los liberó,
como dice la Biblia, con mano fuerte, y cuando llegaron al desierto, o sea, enfrentándose al desierto, empezó a decaer la confianza de este pueblo y empezaron a murmurar contra Moisés, contra Dios. Y bueno, la consecuencia fue que estuvieron 440 años en el desierto. Y como castigo precisamente por haber murmurado contra Dios y por su incredulidad en las promesas que Dios les había hecho. Y luego, bueno, entraron en la tierra de Canaán, guiados por Josué, y allí tenían que cumplir con unos mandamientos de erradicar a todos aquellos pueblos paganos que los rodeaban. Hicieron en parte, pero quedaron. Y aún, como dice la Biblia, que Dios permitió que quedaran esos pueblos para probarlos. Bueno, la cuestión que a los 3 meses que salieran de Egipto y al pie del monte Sinaí, Dios les dio los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿cierto? Y el primero de ellos era precisamente que no se harían imagen, ni adorarían, ni se arrodillarían, y ese es el problema que tuvo este pueblo, ¿cierto? A través de todos los años se apartaba de la voluntad de Dios y se metía en la idolatría. Y a causa de esa desobediencia, fue un pueblo que fue castigado por Dios por medio de distintos reyes, Nabucodonosor en uno de ellos, y bueno, pero también por otros reyes fue restaurado, particularmente por este rey del que habla acá en el capítulo anterior o al principio de este capítulo, de Ciro, que a la vez es una figura del Señor Jesucristo. Y también, o sea, Ciro en la época de Esdras y de Artajerjes en la época de Nehemías. Y por eso yo pensaba, qué historia, ¿no es cierto? Podríamos decir misteriosa, por eso el himno que tomamos para entonar. Y anoche estaba escuchando el mensaje de Villavoz y el pastor se llama Mirele estaba hablando sobre Elías, cómo Dios lo mantuvo en un lugar, lo tenía escondido para que no lo matara Acab y la esposa, y de qué manera lo alimentaba, lo cuidaba. Y dijo una frase, y la anoté porque me llamó la atención, ¿no? Porque dice, qué locura es la obra de Dios. Y bueno, en principio me cayó medio pesado, ¿no? Pero pensando, ¿no es cierto? Dice el apóstol Pablo a los romanos, y la palabra que la cruz es locura. Lo voy a leer bien. Primera Corintios. Sí, Primera Corintios 19. Acá está, ¿no? Primera Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Pero, y también lo dice Pablo a los romanos, donde dice, acá está, 11:33, o profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Y realmente es así, ¿no es cierto? La historia de este pueblo, o sea,
más que la historia de este pueblo, es la paciencia de Dios al haber soportado tantas cosas y a través de tantos años para cumplir aquella palabra que le diera a Abraham. Y nos dice ahí en Génesis 12, lo bendijo y dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí estábamos incluidos nosotros. Y entonces, cuánta paciencia, cuánto trabajo, como dije ya hace un par de meses, de la obra de Dios para nuestra salvación. Y pensando más aún, como decía también Pablo a los Efesios, allí en el capítulo 1, vamos a leerlo porque Efesios 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. No sabemos qué cantidad de tiempo pasó desde que Dios preparó el plan de salvación. Pienso que no lo podemos medir. No entra en nuestra chiquitita mente. Pero sí, realmente, así como dice el himno, de manera misteriosas, vamos a leer. De manera misteriosa suele Dios aún obrar y así sus maravillas por los suyos efectuar. Y bien sabemos también cuántas situaciones de aflicción pasó este pueblo, pero lamentablemente fue por causa de su desobediencia e incredulidad. Y también, ¿no es cierto?, su pueblo, la iglesia, que, como decía Pablo en Hechos 20:28, como decía a los pastores que velaran por el rebaño, por la iglesia que fue comprada con sangre. Y también cuántas aflicciones podemos pasar, ¿no es cierto?, para prueba, también como castigo, no lo sabemos, pero hay una diferencia, ¿no es cierto?, así como el pueblo de Israel, que hace una síntesis en el Salmo 78, y un solo versículo vamos a leer: cuando Dios lo mataba, entonces se volvían a Él. Pero conocían al único y verdadero Dios. Y cuando pasaban la prueba, eran terribles, ¿no es cierto? Eran espantosas las pruebas que pasaban, entonces volvían. Cuando se recuperaban, otra vez. Y así, en el libro de los jueces, tenemos también esta historia. Y entonces, cuando tenían una prueba así tan tremenda, querían refugiarse en Dios. Pero también nosotros tenemos este mismo Dios y tenemos esta bendición, ¿no es cierto?, de poder refugiarnos en Él en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Y bien lo dijo
Señor Jesucristo, ¿no? A los discípulos. En el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Y de pronto, como muchas veces dice la gente, los creyentes sufren esto, aquello, lo otro, pero si vemos el mundo en su totalidad, realmente pone la piel de gallina ver las cosas que suceden. Pero y el Señor sabe cómo obra, y lo único que tenemos que pedirle es que nos dé la fuerza, ¿sí?, para poder soportar todas las cosas. Y acá dice el versículo 21, publicad y haced llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto del principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Y bien sabemos, como dijimos al principio, una de las primeras cosas que Dios le pidió a Moisés o le dio a Moisés, mejor dicho, los mandamientos para que el pueblo se pudiera regir por el medio de esas enseñanzas, por medio de esas, como dice también un salmo, ¿cierto?, de estatutos. Y precisamente el primero que rompieron es y adoraban a los ídolos. Y por eso dice, publicad. Publicad tiene distintas acepciones, entre ellas llamar, ¿cierto?, como se hace, por ejemplo, cuando se llaman distintas iglesias para dar un testimonio, por ejemplo, ¿cómo se llama? Proclama. No, cuando se reúnen. ¿Congreso? Sí, como un tipo de congreso, ¿cierto? Pero se llama para un debate, bueno, ahí entonces es un debate. Entonces dice, publicar, llamar, ¿no es cierto? Y que si llegaran, y entonces entre todos en consulta, y digan, y se pregunten, ¿quién hizo esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? No hay otro. Y muchas veces pienso, ¿no es cierto?, que ¿qué sería si no tuviéramos la palabra de Dios? ¿Cómo estaríamos, ¿no es cierto?, en nuestra mente, no sé, sin conocimiento? Quizás, como el mundo creen en Dios que no conocen, y otros, como hace poco, creo que la semana pasada, estaban haciendo la conmemoración de la Pachamama, la adoración a la tierra. Quizá estaríamos ahí también. Lo tenemos a través de la palabra del Señor, conocemos su voluntad y la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aclara entonces que no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, y ningún otro fuera de mí. Y Dios se manifestó al pueblo de Israel de una manera que no lo hizo con ningún otro pueblo, de tantas maravillas, de tantas señales. Ningún otro pueblo, ¿cierto?, para salir de Egipto en el desierto. Cuando tuvieron que conquistar los pueblos, fue el Señor que luchó por ellos, porque si fuera por ellos mismos habrían caído abatidos enseguida, pero todo lo que lograron, y así lo dicen, ¿no?, también ahí en Deuteronomio capítulo 7. Y luego dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y mirad a mí, dice. Pero no apela a los ojos físicos, sino que apela a los ojos del alma, como decía también Pastor Miguel.
al entendimiento, ¿no es cierto? Y para conocer, para creer en un Dios que si bien no se lo veía, pero en el pueblo de Israel sí veía las maravillas, ¿no es cierto?, los milagros que Dios manifestaba en medio de ellos. Y nosotros, bueno, vamos a volver un poquito. Y el pueblo de Israel vio al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que era el Dios encarnado, lo vieron con sus propios ojos y no creyeron. Nosotros vemos al Señor Jesucristo por medio de la fe, porque no lo vimos, porque creemos a su palabra, y también Él, como dice ahí en Efesios, por gracia sois salvos por la fe, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, tampoco es nuestro, pero fue el Señor que obró para que, abriéndonos el entendimiento. Y primeramente dice, mirad a mí y sed salvos. Y esta es la confianza que también debemos tener. Mirar primero, como decía, y leer algunas. Lo que decía el diccionario entre mirar, fijar atentamente la mirada, buscar, considerar, en figura juzgar, estimar, averiguar, informarse. ¿Y dónde podemos estimar, averiguar, informarnos? En la palabra de Dios. Y lo único. Y no en tantos libros que confunden. Y me acuerdo, por ejemplo, ahí en el trabajo, trataba o les hablaba de la palabra de Dios, y ellos enseguida ponían un libro. Y completamente opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces lo único que nos queda es creer en su palabra. Y bueno, y dice, es salvo y todos los términos de la tierra. Y aquí estamos incluidos, o sea, todos los gentiles. Y bien, ya no era solo para el pueblo de Israel la promesa, sino para todo el mundo. Y luego, en el versículo 23, dice, por mí sin juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Y así como Dios cumplió con aquella promesa dada a Abraham, a pesar de los pesares, como se dice, se cumplió, porque dice también el apóstol Pablo a los Gálatas, más llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Se cumplió. Pero también se va a cumplir lo que dice acá. Y a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Y un día, el que creyó y el que no creyó, o sea, el que creyó, ya doblamos nuestras rodillas ahora. Pero los que fueron incrédulos, un día también tendrán que doblar sus rodillas. Y dice, y esta palabra justicia no será revocada, no será cambiada, no será anulada. Para decir finalmente, y dirás de mí ciertamente Jehová es la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enaltecen serán avergonzados. ¿Cuántas veces escuchamos de gente que provocó a Dios, ¿no es cierto? Y al poco tiempo les cayó un rayo del cielo, para sintetizar. Qué peligro, ¿cierto?
oponerse a Dios. Pero nosotros tenemos este conocimiento y que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para que podamos, como dice acá, mirar, depositar nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza, que no sea, usando la palabra que dice acá, que no sea revocada, que no sea quitada, ¿cierto?, que podamos confiar plenamente en la obra del Señor, en sus promesas, y que un día estaremos allá gozándonos con Él, y ya no habrá más lágrimas, no habrá más dolor ni tristeza. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.